Listo, ya está grabando. Bueno, profe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y si te parece, comenzamos la entrevista de una vez. Claro que sí. Primero, primero nos gustaría saber qué es para ti la psicología de la salud y por qué consideras que actualmente es tan importante. Vale, yo antes de responder la pregunta, pues les cuento un poquito. Yo trabajo en psicología de la salud hospitalaria, que es, digamos, como mm, un área muy específica dentro de psicología de la salud, ¿no? Entonces voy a hablar, todas las respuestas que dé las voy a dar desde ahí. Bueno, esa primera, ¿qué es para mí la psicología de la salud y por qué es tan importante? Bueno, yo soy psicóloga, pero mi doctorado es en salud pública, entonces me muevo entre, como en esos linderos entre la psicología y la salud pública, y por eso el hospitalario, digamos que es el mejor escenario para hacer esas combinaciones. Mm, en ese sentido, digamos que la salud pública, la psicología de la salud, pues entra como un campo de ejercicio profesional dentro de la psicología que es en clave, digamos, en estos diálogos interdisciplinarios con todas las áreas que entran pues en el campo de la salud. Entonces, como una comprensión eh, de lo que pasa en los temas, digamos, comportamentales y de salud mental de lo humano, pero con la particularidad de que están en relación con lo que llamamos el proceso salud, enfermedad, cuidado. Digamos que esa es como su característica. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Listo. Ahí ya nos respondiste también un poco de la segunda pregunta respecto a tu trayectoria en el campo de la psicología de la salud. Nos gustaría saber si podrías complementar con algunos logros que has conseguido pues en ese ámbito de la psicología de la salud hospitalaria y qué metas te planteas a un futuro. Bueno, pues yo creo que algo clave, digamos que hemos trabajado, pues uno en términos del programa de psicología ha sido tener la apertura de las prácticas en estos espacios hospitalarios, ¿no? Digamos que recuperar esos escenarios como escenarios de práctica en el hospital universitario, en la Clínica Colombia, en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Clínica del Lago, digamos, hay varios incluso en los que existen convenio y todavía no hemos hecho apertura de cupos. Eso en términos, digamos, de lo que es la formación. Ya en cuanto al grupo de investigación, pues bueno, yo pertenezco al grupo de investigación estilo de vida y desarrollo humano y dentro del grupo tenemos una línea, nosotros pues somos 4 profesores ahí, yo manejo una de las líneas, esta línea se enfoca mucho a estos diálogos entre salud pública y psicología y ahí hemos hecho trabajos bien interesantes, se ha, digamos, hecho mucho trabajo interdisciplinario y colaborativo con la Facultad de Medicina para hacer, por ejemplo, el estudio de prevalencia de diabetes en Bogotá. Hemos hecho también protocolos, hemos diseñado protocolos para intervención en fibromialgia, en burnout. Hemos hecho protocolos para trabajar con el personal de salud el tema de burnout. En la pandemia tuvimos un papel súper clave en todos los procesos de rehabilitación post-COVID. Desde el área de psicología hicimos ese apoyo interdisciplinario también, hicimos contenciones con los equipos de salud que estaban, digamos, en el campo. Eh, hemos apoyado también programas con adultos mayores, como en relación a los temas de satisfacción y calidad de vida. Hemos trabajado también con trauma craneoencefálico, con eh, los temas de accidentalidad vial en términos del trauma, digamos que aquí hablo de trauma psicológico, que deja Sí. también un siniestro vial. Entonces, por ejemplo, los protocolos para poder hacer las evaluaciones y para poder hacer los acompañamientos en los procesos de recuperación. En hospital, pues es particularmente trabajamos temas de esclerosis múltiple, trabajamos paciente cardiovascular, oncología, identificación de necesidades psicológicas,
apoyo, acompañamiento. En UCI también se hace acompañamiento al familiar. En algunos espacios pues se trabajan en las áreas de urgencias, los tamizajes, entonces se diseñan, se adaptan los tamizajes, se aplican, se hacen las caracterizaciones. Hemos trabajado también con temas de salud, con la población que pertenece, que son los chicos de, así me fue el nombre, del sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces, digamos que así como por curso de vida, creo que tenemos pues un recorrido interesante que iría más o menos desde la adolescencia hasta la adultez mayor. Y pues en cosas específicas como tamizajes, desarrollo de protocolos, intervenciones, caracterizaciones. Sí, yo creo que básicamente sería eso como lo que hemos logrado desde la línea. Wow, Listo, profe. increíble. Bueno, una tercera pregunta es como, ¿cuál consideras que es el papel a desarrollar por el psicólogo de la salud en este sistema de salud pública colombiano específicamente? Y eh, ¿cómo crees tú que se puede mejorar la integración de la salud mental justamente como uno de los ítems que conforman la atención primaria eh, en la salud de Colombia? Pues el psicólogo puede trabajar realmente en ámbito público-privado, digamos que su, su, su actuar sí está dentro del sistema de salud, pero pues va a depender mucho de dónde se ubique, ¿no? Desde dónde se ubique, y eso tiene que ver también incluso la manera en la que los pacientes van a ser remitidos. Entonces, no sé, digamos un psicólogo que está en área hospitalaria, que es distinto de pronto al que está en consultorio, pues va a ser un psicólogo finalmente al que los médicos, o sea, en general el personal de salud, sobre todo el médico, le va a remitir los pacientes, ¿no? Le va a entregar una lista de pacientes diciendo, vea, yo creo que psicología debe hacer esa valoración. Entonces, con esas listas, digamos, de pacientes que son remitidos por algún otro profesional de la salud, pues uno entra a hacer una valoración y un acompañamiento. Muchas de esas valoraciones, pues digamos que ahí depende mucho como de los diálogos en la institución. Y después a veces para los médicos todo impresiona como depresión. Entonces, no sé, un Sí. paciente que lleva una semana hospitalizado y se siente triste, entonces ellos lo remiten a psicología por depresión y uno pues hace la valoración, y pues el paciente no está deprimido, ¿no? Está en un proceso de adaptación porque lleva una semana hospitalizado, sin ver bien la luz del sol, un poquito desubicado temporalmente, triste porque está lejos de su casa, de su familia. Entonces digamos que eso pues es comprensible dentro del entorno en el que está, por lo tanto pues no es una, digamos que no hay nada patológico ahí, pero pues sí hay acompañamientos y herramientas que podemos brindar. Entonces digamos que la ruta en lo que trabajo funciona de esa manera para que nos aproximemos al paciente. Y también están, pues, digamos, los psicólogos que trabajan en unidades funcionales. Entonces, el psicólogo que se especializa en psico-oncología. Entonces, pues ellos solo atienden pacientes oncológicos, hacen sus tamizajes, valoraciones, acompañamientos. Digamos que ellos ya vienen haciendo un trabajo a largo plazo con varias sesiones de acompañamiento ahí, o los psicólogos de las unidades renales que trabajan, digamos, todos los temas de adherencia al tratamiento, educación para la salud. Entonces varía un poco dependiendo como en el área en la que se ubique. Hay psicólogos solos para hospitalización o solo para urgencias, digamos en el área hospitalaria. Entonces la ruta es esa dentro del sistema. Lo mismo, pues hay que diligenciar notas clínicas dentro de la historia para que pues se pueda hacer la evolución de ese paciente. Eh, y ahí en la segunda pregunta, que es sobre la integración de la salud mental a la atención primaria, pues bueno, es que yo, digamos que lo que hago no está tan ubicado ahí, ¿no? Cuando nosotros hacemos las atenciones, pues digamos que no está dentro de APS, sino que ya son intervenciones porque hay una necesidad específica, que de hecho es de carácter hospitalario. Pero pues digamos que otros ejercicios que se hacen desde APS sí tienen que ver, no lo trabajo yo, pero pues lo trabajan colegas en espacios comunitarios, ¿no?
incluso los hospitales tienen como áreas de influencia donde hacen mucho trabajo con comunidad, por ejemplo, para reforzar temas de vacunación. Entonces el psicólogo también interviene en esos temas que estoy mencionando de adherencia, higiene oral, por ejemplo, también es un tema de adherencia, derechos sexuales y reproductivos. Entonces como que todo el tema de educación para la salud entra fuerte desde ahí, con participación de psicología y todo el tema, digamos, que tiene que ver con cuidado, cuidado del otro, autocuidado en salud, habilidades para la vida, pues son acciones que se trabajan. Yo desde lo que hago actualmente no, pues digamos, no lo trabajo, pero es algo que sí se hace en el área. Profe, yo tengo una pregunta sobre eso, saliéndome un poquito de las que ya están planteadas. Quiero abrir un paréntesis y preguntarte, ¿tú cómo llegaste a esa línea? ¿Cómo supiste que era eso lo que te llamaba, lo que te apasiona, pues? Bueno, no sé, creo que las trayectorias de vida siempre son muy particulares. Digamos que en el momento en el que yo estudié psicología, psicología estaba ubicada en las facultades de salud. Más bien de manera reciente y pues particularmente en la nacional pertenece a ciencias humanas, pero digamos que en el resto de universidades ella en sí misma es una facultad, ¿sí? O sea, la psicología usualmente es una facultad en otros programas, pero pues hace muchos años también estaban, digamos que la oferta de la carrera estaba muy ligada al área de la salud y de hecho podríamos y tenemos como pertenecer al área de la salud o a las facultades de salud. Entonces, digamos que mi formación estuvo muy enriquecida por esos temas en salud, porque estaba dentro de una facultad de salud, entonces compartía clases con enfermería, medicina. Entonces, pues eso, digamos, ya siembra un interés. Y Claro. las prácticas profesionales arrancaban en temas de psicología de la salud, haciendo como estas valoraciones. Digamos que así como de ese proceso de experiencia, sí me parecía que era emocionalmente bastante desgastante, muy, muy desafiante, ¿no? Porque pues hay historias que lo desarman a uno realmente. Personas, digamos, que no tienen red de apoyo, no tienen dinero, la enfermedad le impide trabajar, le impide reactivarse socialmente también. Entonces, pues digamos que son historias que son fuertes. Sin embargo, yo creo que tal vez lo que me llamó la atención es esa posibilidad del trabajo interdisciplinario porque lo enriquece a uno muchísimo. Como pertenecer a estos equipos, digamos que uno puede interactuar con el médico, discutir el caso, hablar con la enfermera, decirle al trabajador social, a la trabajadora social, vea, esto le pasa en la red de apoyo, ustedes pueden hacer algo por acá. O, por ejemplo, digamos, para lo de COVID, que hicimos equipo interdisciplinario y, y se montó, de hecho, todo un programa. O sea, todos, fono, oficio, todos hacían valoraciones, ellos iban remitiendo, ellos decían, no, el paciente tiene demasiada ansiedad o como es un paciente post-UCI, entonces tiene, digamos, este trauma post-UCI, entonces necesitamos que psicología haga la valoración y el acompañamiento. Entonces, digamos que esa posibilidad de interactuar con ellos ayuda un montón y lo que les decía hace ratico, a veces, pues, las impresiones que tienen los médicos, pues, tienden como a encasillarse en que están deprimidos, ¿no? Están deprimidos, son ansiosos, Sí. el tratamiento no funciona porque está deprimido. Entonces piden mucho, digamos, psicología y ya cuando uno entra a hacer la valoración y se sienta a hablar con el médico y le dice, no, no está deprimido, está en un proceso de adaptación, hay que darle el tiempo para poder que, pues, digamos, supere como estos síntomas de que pues serían normales y esperables dentro de esa adaptación. Entonces, digamos que ese diálogo ayuda un montón y la verdad, es súper enriquecedor. Entonces, eso mismo, digamos, esa lógica de trabajo interdisciplinario, fue la que me llevó a hacer estudios posgraduales en salud pública, porque salud pública es un programa que es interdisciplinario. O sea, ¿quiénes son saludistas? Cualquiera que esté en el campo de la salud. Entonces, los que estudian ahí, pues van a ser fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, enfermeras, farmacéutas, cualquiera, digamos, que tenga formación ahí, eso incluye psicología. Yo creo que fue eso, ¿no? Tal vez eso, y sigue siendo, porque digamos, uno va al hospital y esa posibilidad como de interactuar con otros, incluso lo enriquece mucho a uno también, ¿no? Conocer sobre
las dinámicas. Digamos, ayer un paciente en el hospital nos preguntaba sobre, digamos, el tema de la privacidad sobre sus resultados de los exámenes, ¿no? Y por qué tenía que aparecer en la historia clínica y cómo hacer que no apareciera. Eso, entonces digamos que todas esas cosas pues hace que uno sepa sobre la historia clínica, sobre la epicrisis, sobre, digamos, confidencialidad, etcétera. Perfecto. Listo, profe. Entonces, pues, teníamos otra pregunta y es como, ¿qué estrategias has encontrado más efectivas en la prevención e intervención de los trastornos mentales en general, teniendo en cuenta pues tu trabajo en el grupo de investigación y las demás cosas que nos has comentado sobre tu trayecto? Pues digamos sobre trastornos. Bueno, ahorita no trabajamos tanto en trastornos en mi línea, ¿no? Pero digamos que sobre los problemas en salud mental, tal vez educación para la salud, ¿no? Que incluye como habilidades para la vida, por ejemplo. Todos estos temas de resolución de problemas, motivación, asertividad o comunicación asertiva, toma de decisiones, digamos que todos esos procesos, incluso cómo comunicamos las cosas, pues ayuda un montón. Y cuando trabajamos algunos programas de paper, por ejemplo, ahí dentro de la universidad con bienestar, uno sí nota que es eso, ¿no? La posibilidad que alguien comunique oportunamente o que busque ayuda, de hecho, ayuda un montón porque sí se puede hacer como un trabajo de acompañamiento eh, que pueda tener un efecto preventivo. Listo, profe. Y bueno, entonces, con respecto a lo que nos acabas de mencionar y también retomando un poco lo del semillero de investigación, nos gustaría saber como cuáles son las principales investigaciones que se llevan a cabo allí, en el grupo que tú diriges. Bueno, yo dirijo el grupo de estilo de vida y desarrollo humano, pero pues como les contaba hace ratico, somos realmente 4 profesores. Ahí estamos la profe Carmen Elvira Navia, o sea, está como toda la línea en clínica en la que trabaja la profe Carmen Elvira Navia, el profesor Pablo Muñoz, y pues están, digamos, como las líneas en salud en las que trabaja la profe Elena Vélez y trabajo yo. Y pues cada uno tiene, digamos, como sus tópicos de investigación. En lo que yo trabajo, que son temas de salud pública, yo no tengo, digamos, como un semillero. De hecho, este semestre estamos construyendo con una estudiante de doctorado un semillero, pero digamos que yo en general trabajo, la mayoría son estudiantes de posgrado. Los estudiantes de pregrado que están vinculados son los que están en las prácticas profesionales, pues porque ellos tienen acceso no solo como a los hospitales, sino a las unidades funcionales con las que trabajamos en investigación. Entonces, digamos, acceden, por ejemplo, a unidad renal. El último trabajo que hicimos fue sobre paciente en diálisis, en hemodiálisis. O si trabajamos con paciente oncológico, pues que tengan acceso al Instituto Nacional de Cancerología, porque pues de lo contrario es un poco complicado gestionar esos accesos. Pero este semestre estamos formando, digamos, semillero, con el apoyo de mi estudiante de doctorado que se llama Ángela Caro. Y bueno, de lo que trabajamos nosotros, pues fuerte, digamos, de lo que se está trabajando en este momento, diabetes, falla renal, o sea, un paciente que esté con falla renal. Estamos trabajando suicidio, estamos trabajando burnout académico, ese es otro de los temas, y los temas de mindfulness como estrategia para controlar todo lo que tiene que ver con tensión arterial, o sea, con hipertensión. Entonces, pues ahí abordamos, digamos, grupos de personas normotensas e hipertensas para poder hacer comparaciones sobre digamos, el efecto que puede tener la práctica del mindfulness, digamos, en algo que es vital para uno, que es el control de la tensión arterial. O sea, cómo se hace control de la tensión arterial. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y bueno, estamos arrancando la segunda fase del trabajo de diabetes, el de prevalencia. Nosotros trabajamos con la Universidad Colegio de Londres, adaptando un formato de entrevista que ellos tienen, que es sobre la vulnerabilidad a la diabetes, ¿no?
y es cómo estos conocimientos, prácticas, digamos, que nosotros tenemos sobre esta enfermedad influyen notablemente en lo que comemos, en lo que hacemos en el día a día, y eso ha sido súper interesante. Interesante todo lo que nos mencionas, profe. Eh, Ojalá se consolide pronto el semillero para poder participar, si es posible. Bueno, ya nos habías respondido un poco al respecto sobre los retos que enfrentas pues en el campo de la psicología de la salud, pero nos gustaría saber en concreto cuáles crees que son los principales retos en materia ética, jurídica o disciplinar desde la psicología de la salud. Pues yo creo que un reto del día a día realmente, sobre todo en estos ámbitos hospitalarios, pues son las pérdidas, básicamente. Sí. Yo creo que es eso tal vez lo más desafiante, ¿no? Y pues lo vive uno personalmente, pero también lo ve a través de sus estudiantes, cuando hablan del asunto, ¿no? Del paciente con el que hablaron, al que vieron motivado para la recuperación, pero pues luego tiene una recaída y digamos fallece. Entonces digamos que eso en el día a día tal vez es de lo más retador, ¿no? Y es porque es mmm, cómo, cómo autocuidarse en ámbitos que tienen esta característica, ¿no? Que lo exponen a uno en el diario a este tipo de cosas, incluso encontrarse casos que le recuerdan a uno familiares o incluso las experiencias propias. Entonces yo creo que eso, en primer lugar, lo demanda bastante, es un reto bastante importante. En términos de lo ético, pues yo creo que todos los temas que tienen que ver con confidencialidad, algo que uno ve que es súper común en el ámbito hospitalario, son estas conspiraciones del silencio. Y en esas Mm, conspiraciones del silencio las familias le piden a uno, incluso al personal médico, que no le cuente al paciente el diagnóstico, que ellos no quieren que el paciente sepa el diagnóstico y que ellos quieren manejar esa información, pues por ser la familia. Digamos que esas son bastante confrontadoras, o esas, las decisiones también en salud. Por ejemplo, algo que uno ve comúnmente son pacientes paciente de pie diabético que no acepta la amputación. Eh, Nosotros hacemos el acompañamiento, nosotros no podemos decidir por el paciente ni tampoco recomendar que sea eso, ¿no? La única opción, pero sí hablamos con el paciente para darle las herramientas, o sea, y que esté lo más informado posible para que tome la decisión, ya sea en pro de la amputación o de no amputación. Pero digamos allí, usualmente eso genera conflictos para uno, ¿no? Porque, pues, en general tiende uno como a intentar ponerse en la situación del paciente también para la toma de esas decisiones. Entonces hay unas súper difíciles, por ejemplo, que tuvimos también en pandemia, ya no son tan frecuentes, pero eran mujeres embarazadas con cáncer. Tenían que tomar la decisión o de abortar el bebé o hacerse la quimio, o sea, no podían ir las dos, digamos que eran inviables. Entonces, digamos que en el día a día hay muchas situaciones de ese tipo, sobre todo las de tomas de decisiones, también son bastante retadoras porque nosotros hacemos los acompañamientos a esa toma de decisiones e incluso solicitamos ampliar información por parte del equipo médico, pues para que el paciente realmente tenga todos los insumos para poder decidir, incluso saber las consecuencias de esa decisión, ¿no? sí. ¿Qué otras cosas? No, tal vez esto de la conspiración del silencio, que igual también tiene unos aspectos que ustedes preguntaban por lo jurídico. Por ejemplo, algo que también pasa mucho en hospitales y que viene marcado por la religión es el tema de las transfusiones, que la familia no autoriza o incluso el paciente a hacer una transfusión y de eso depende la vida de la persona. Digamos que es bastante polémico, hay hospitales que abren procesos contra los familiares o contra el mismo paciente indicando él se negó, o sea, la vida de esta persona se habría podido salvar, pero se negó a la transfusión. O al revés, ¿no? Que las familias y los pacientes demandan al equipo médico también, y eso incluye a todos los que hicieron la atención, pues porque no respetaron su decisión de no transfusión. Entonces, digamos que esas son situaciones difíciles también. En los hospitales todo el tiempo, pues
están enfrentando demandas de este tipo, ¿no? De cuándo se respeta esa decisión y cuándo no. O sea, cuándo es prioritario salvar la vida y a costa de qué. Y pues digamos, ¿dónde queda finalmente la decisión de ese paciente? ¿Mm? Creo que todas esas cosas, entonces pues todo lo que ya se ha venido desarrollando relacionado con los consentimientos informados, que ustedes pues observan cuando van al médico, cuando les van a hacer un procedimiento, pues es un gran avance realmente, ¿no? Digamos un poco para decir, vea, el paciente esto fue lo que dijo, esa fue su decisión, nosotros respetamos la decisión de no amputación o de no procedimiento y le dan de alta y le explican al paciente qué puede pasar. Es eso. Perfecto. Ya, pues para finalizar, dos preguntas, una más cortita que otra. Profe, quería preguntarte cómo, cómo llevas esos retos, cómo llevas esas situaciones tan retadoras, tan fuertes de alguna forma. Y pues ya, como nuevamente más para la clase, para los estudiantes de psicología que actualmente pues estamos viendo psicología profesional y estamos interesados en especializarnos en el área de la psicología de la salud, ¿qué consejos nos das para orientarnos? Y sí, ¿qué consejos nos das para orientarnos? Vale. Pues yo sí creo que en estos espacios algo que es clave es como adquirir herramientas que permitan la gestión emocional, porque hay muchos casos que de verdad a uno le sacan la lágrima y pues requiere que uno mismo los tramite, ¿no? Algo que yo siempre Sí. les pregunto a los estudiantes cuando se presentan a la práctica, si han tenido pérdidas recientes, si han sido cuidadores de alguien enfermo, si han tenido que cuidar a alguien en un hospital. Yo creo que eso en la historia de uno es importante porque si está, no es que sea un impedimento para estar en esta área, es que lo desafía más porque requiere que uno gestione eso que ha vivido también, o de lo contrario, pues va a revivirlo cada día, sí, lo va a vivir cada día en los pacientes con los que trabaje. Entonces algo, todo estas, digamos, desarrollo o pool de herramientas sí es indispensable para trabajar en estas áreas. Yo he tenido practicantes que han hecho un semestre de práctica y han dicho, esto no es lo mío, ¿sí? Perfectamente, y otros han dicho, sí, me gusta mucho, mucho lo que hago acá. Entonces, pues de todo eso puede pasar y creo que sí es importante, digamos, que uno pueda reconocer si se siente, digamos, capaz de tramitar como con estas situaciones. ¿M? Digamos, por ejemplo, en cancerología, pues todos los pacientes tienen cáncer, o sea, no hay uno que no. Entonces, de entrada ya es así, o sea, ya es saber mucho sobre lo que pasa en oncología y qué necesitan las personas para asimilar un diagnóstico, para aceptar un tratamiento o para declinar ese tratamiento. Digamos todo eso. ¿Qué se recomienda y le recomiendo yo mucho a mis estudiantes en práctica? Todos los temas de autocuidado en salud. Yo siempre les digo, cuando salgan de los casos, no rumien tanto los casos, no los conversen con otros, o sea, no traten de desligarse un poco de eso y hacer actividades distintas. O sea, si van a hablar de los casos, que sea entre ustedes, pero pues no lleven eso allá con las familias o con los amigos, porque si no, uno seguiría en función solo de lo que pasa en los casos. Y hay casos muy complejos realmente, entonces que ellos puedan disfrutar de otras actividades y digamos como que puedan, sobre todo socialmente, estar muy activos porque eso, la red de apoyo ayuda un montón. La actividad física también ayuda un montón. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal sí necesito hacer yoga, entonces hago yoga a la semana, necesito hacer actividad deportiva, entonces hago atletismo. O sea, sí se necesita hacer cosas, porque si no está ese punto, digamos, de descarga física y como de gestión emocional o de control de todo eso, probablemente uno podría quemarse muy rápido. O sea, el entorno lo quemaría muy rápido. Entonces, pues yo sí recomendaría a quienes estén, pues que puedan gestionar eso, ir adquiriendo herramientas. Mm, no quiere decir que no llegue un punto de desgaste, que digamos lo quiebre a uno. Hay casos de casos donde uno de verdad pues siente sobrepasado por la situación o siente que es injusto también, ¿no? Hay casos así muy tristes donde la persona llega y es que pues uno dice, eso son cosas evitables, ¿no? Eso es si lo hubieran diagnosticado a tiempo, tendría otras oportunidades.
pero no, pues digamos que ha sido algo desafortunado, llegó tarde, entonces no hay muchas opciones terapéuticas tampoco. Ese tipo de cosas también las vemos en el día a día y uno se siente impotente con esos casos. Entonces sí es necesario como unas labores de autocuidado ahí. ¿Y qué les recomiendo, digamos, a quienes estén interesados en la práctica profesional? Pues yo creo que en materias así me parece súper clave entrevista. O sea, que sí o sí hayan tomado entrevistas. Eso me parece fundamental. Pues porque lo que se va a hacer en estas prácticas es hablar, o sea, entrevistar pacientes, intervenir pacientes, y pues todo está mediado por la palabra. Entonces, saber desde la entrevista cómo abordarlo, pues creo que es un aspecto clave ahí. Y de las electivas, ojalá pues poder inscribir electivas de estas de cuidado, de las que oferta enfermería o de las que hay en la Facultad de Medicina, digamos que fono, oficio, incluso trabajo social, tienen unas asignaturas bastante interesantes. La mayoría de practicantes, digamos, han tomado electivas fuera de la facultad y yo creo que eso enriquece mucho porque fíjense que el punto clave que les decía que en mi caso me atraía del ejercicio en el área era lo interdisciplinar y eso no se logra si no tomamos materias por fuera, ¿no? O sea, no podemos conocer otras cosas. Entonces yo sí diría que ese inscribir electivas por fuera ayuda un montón, pues digamos, no solo para interactuar con el nutricionista o la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo, no sé, sino pues para escucharlos desde su perspectiva, ¿no? Sí. Así como nosotros decimos que el médico todo el tiempo le da la impresión de que la gente está deprimida, pues los demás profesionales también piensan lo mismo de uno, ¿no? Digamos que el fonoaudiólogo dice, no, el psicólogo me hizo mal esta remisión, esto es incorrecto. Entonces ellos también hacen retroalimentaciones sobre el trabajo de uno, ¿no? Y le dicen, no, venga, usted está interpretando esto que le pasa al paciente de una manera que no sería. Entonces creo que esos intercambios son súper enriquecedores realmente. Muchísimas gracias por tus respuestas, profe. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que ya todas las preguntas están resueltas y muchas gracias de verdad. Nos dio mucho gusto compartir este espacio contigo. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias y cualquier cosa estaré pendiente. Muchísimas gracias, profe, que estés bien. Chao, gracias, profe. Chao. ¿Qué tal estuvo? Ay, siento que despedí muy rápido, perdón, pero es que ella dijo que tenía el tiempo contado, ¿no? Jorge, dime algo. Sí, está hablando, pero con el micrófono apagado, perdón. Eh, Te estaba diciendo que yo creo que nos quedó bien, yo creo que solo falta, el video lo recortamos un poquito al principio, como en la parte donde no se introduce todavía las preguntas y al final, como esta parte que estamos acá, porque, o ya te diste la grabación. Ah, no, se me olvidó. Jejeje. Eh,